que es una población. Así que aquí viene la importancia de que ustedes sepan lo que significa población, ¿ya? Recuerden que existen niveles de organización biológica que ustedes tienen que conocer de memoria, que van desde el átomo hasta la biosfera. Entonces, uno va avanzando en nivel, y cuando uno llega al nivel organismo, estamos hablando, por ejemplo, de un organismo pluricelular, de un metazoo o de una planta. Resulta que esos organismos se organizan normalmente en poblaciones. Una población es un conjunto de individuos que pertenece a una especie y que habita en un tiempo y en un lugar geográfico determinado. Por lo tanto, ahí aparece el concepto de tiempo y lugar, ¿ya? Y esta población, ¿no es cierto?, como les decía, está dentro de una especie. O sea que una especie normalmente está formada por muchas poblaciones que tienen diversidad genética. ¿Por qué? Porque hay variabilidad de fenotipos o de rasgos observables y por ende hay variabilidad de alelos o de variantes de un mismo gen. Es lo que ocurre en la población humana. Recuerden que nosotros tenemos mucha variabilidad genética o mucha variabilidad de caracteres o rasgos y por ende de alelos y de genes. Eso hace que algunas personas sean resistentes al cáncer, por ejemplo, otras personas que sean resistentes al coronavirus, no sé, otras personas que tengan resistencia a la insulina o que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad genética. Entonces, si ustedes se fijan, aunque la variación entre seres humanos es menor del 0,1%, ¿ya? La diversidad de alelos y de variantes de genes es inmensa en la población humana y por eso es que ustedes ven tanta variabilidad en una población de personas. Y lo mismo pasa con los animales, ¿ya? Entonces la especie no está sometida al contexto de espacio y tiempo, porque se distribuye por los 5 continentes, muchas especies, y por otra parte llevan millones de años de existencia en la Tierra, ¿ya? Entonces, no es necesariamente algo que esté ligado al contexto de espacio y tiempo. Entonces, cuando yo hablo de evolución, estoy diciendo que las poblaciones o las subpoblaciones de las especies sometidas a las presiones ambientales selectivas del entorno y obviamente bajo el sustrato de las mutaciones que se van generando de una generación a la siguiente por el fenómeno de la meiosis o la recombinación genética, más las mutaciones que pueden estar operando por el entorno en sí, ¿ya? Eso propicia que se generen cambios a nivel poblacional. Entonces, no es que cambie los ovarios, o sea, los óvulos de una hembra no sé, de una coneja, o que cambie, ¿no es cierto?, eh, o que cambie, no sé, eventualmente los espermatozoides de un macho, de un conejo, sino que tiene que cambiar la población, ¿se entiende? Tiene que ser un fenómeno que cambie la población, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, eh, eso fue lo que estuve diciendo la semana pasada. Entonces, el cambio es a nivel poblacional, el cambio lo ejerce, ¿no es cierto?, o la evolución es un cambio gradual, o eventualmente puede ser también rápido, pero se considera gradual porque dura miles o cientos de miles de años o millones de años, donde a partir de una población ancestral comienzan a surgir nuevas poblaciones que finalmente, por algún mecanismo de aislamiento reproductivo, se van a terminar transformando en nuevas especies, ¿ya? Por un mecanismo llamado especiación, ¿de acuerdo? Hoy está llegando gente. Ya, entonces, bienvenidos a los que se van integrando. Ya, entonces, eso es lo que quería que entendieran, que como repaso, que la selección natural opera sobre el sustrato genético de una población que ya tiene variabilidad de genes o alelos, o de variabilidad de fenotipos, y la selección natural, o sea, las presiones ambientales selectivas, van haciendo que poblaciones, ¿no es cierto?, o grupos de individuos de una población vayan teniendo, ¿no es cierto?, mejor o peor adaptabilidad a una condición particular del ambiente. Los que están mejor adaptados, obviamente que van a poder tener mayor éxito reproductivo y heredar sus genes a la descendencia.
mientras que los que tengan una mutación desfavorable, obviamente que no van a poder reproducirse. ¿Se entiende? Porque eso va a bajar su éxito reproductivo y va a disminuir la frecuencia del gen en la población. Así que lo que uno debería esperar es que si aparece un gen defectuoso, ese debería estar en baja frecuencia en la población, ¿entienden? No en alta frecuencia, porque los genes que se transmiten de una generación a la siguiente son los genes que se traducen en características o rasgos beneficiosos y que aumentan el éxito reproductivo de los individuos o de la población. ¿Se entiende la idea? Chicos, Profe, ¿te conviene que te hablemos por el chat o por audio para responder? pueden hablarme por el audio porque me cuesta eso de estar mirando, me cuesta esto de estar mirando, ¿cómo se llama? El chat todo el El tiempo. chat y al mismo tiempo. De hecho, tengo una complicación cuando la gente va llegando porque tengo que estarme saliendo de la diapositiva, ¿ya? Ah, buenísimo. Entonces, pregúntenme por el audio cualquier duda, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí les acabo de dar el fundamento del por qué existen enfermedades. Porque alguien me podría preguntar, ¿por qué los seres humanos tienen enfermedades genéticas? Les acabo de dar el tips. Se entiende que las enfermedades genéticas, la mayoría de las enfermedades genéticas en el ser humano hereditarias son recesivas, vale decir que deberían estar, ¿no es cierto?, representadas por alelos que tienen baja fuerza de expresión, es decir, que pueden quedar ocultados cuando están en contacto con un gen dominante, y por otra parte, eh, resulta de que, estos genes que causan enfermedades genéticas se supone que deberían estar en baja frecuencia en la población. Pueden haber muchos miles de individuos enfermos, pero me refiero o que tengan el gen defectuoso, pero igual no son la mayor frecuencia. Lo que tiene que estar en mayor frecuencia son los genes sanos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya, entonces, como les decía, esto es de la clase pasada. Estoy haciendo un servicio que, en el fondo, como para tratar de ponerlo un poco al día, ¿ya? Entonces, lo más importante de la semana pasada era entender que la teoría que hoy día se supone que les van a preguntar a ustedes es la teoría sintética de la evolución, que es una teoría neodarwiniana, ¿ya? Que es posterior a Darwin y Wallace y obviamente a lo de Lamarck, ¿ya? Que se corrigieron con el paso del tiempo. Obviamente, la teoría de la evolución es una teoría nomás, no es una ley, así que no es universalmente válida, no es 100% verdadera, porque en ciencia no existe la verdad, ¿ya? O existen aproximaciones a la realidad, ¿ya? Y como les decía anteriormente, resulta de que es una construcción que es teórica, que se apoya en hipótesis que han resultado ser verificadas o validadas y que tiene evidencia empírica, o de hecho, o observacional. Por lo tanto, la teoría de la evolución está siempre cambiando porque van encontrándose nuevos datos que van permitiendo corregir eh, cosas que a lo mejor resultaron ser erróneas. Acuérdense que cuando Darwin postuló su ley, o sea, su teoría, todavía no se descubrían los genes. Así que él solo habló respecto de rasgos y características que se heredaban, pero él no hablaba de mutaciones, ni de genes, ni nada. Es la teoría neosintética, o la teoría sintética, quiero decir, o neodarwiniana, la que agrega que son las mutaciones del sustrato por donde opera la selección, sobre donde opera la selección natural, y en el fondo toda la evidencia que apoya la teoría que va con la paleontología, los fósiles, la anatomía comparada, o por ejemplo la comparación de la secuencia de nucleótidos de genes. Nosotros podemos comparar genes entre distintas especies y ver el grado de parentesco entre los animales. ¿Ya? Lo mismo que la secuencia de las proteínas. Podemos comparar el orden de los aminoácidos de las proteínas y verificar también parentesco entre especies. Eso se llama la filogenética, ¿de acuerdo? Ya, entonces, como les dije anteriormente, eso es lo más importante. Lo otro era, ¿no es cierto?, cuando les hablé de las evidencias evolutivas, bueno, les dije que habían evidencias directas e indirectas. Las evidencias directas eran las de la microevolución que se podía observar en los laboratorios,
¿ya? Mientras que todo lo demás eran evidencias más bien de tipo indirectos. Así que la biogeografía, por ejemplo, es decir, cuando uno encontraba fósiles de distintas, de una especie en particular, en África y también en Argentina, asumiendo que en el pasado estos continentes estuvieron unidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es parte de la evidencia que apoya la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque ahí estamos apoyándonos en la deriva continental, que en el fondo es una teoría que tiene que ver con, o hipótesis que tienen que ver con la geología, ¿entienden? Y obviamente en la paleontología, ¿ya? Lo mismo que la embriología comparada, o como yo les comentaba recién, la comparación o la secuenciación de proteínas o genes de diferentes especies para poder verificar el grado de parentesco, ¿ya? Esto de la clase pasada por si acaso, así que yo estoy simplemente haciendo un breve repaso. Acuérdense que los factores más importantes del proceso evolutivo eran cuatro, ya los dije al principio, y la clase pasada, que eran la selección natural, las mutaciones, el flujo génico y la deriva génica. El flujo génico, acuérdense que lo expliqué, como la posibilidad que tenían las poblaciones que se separaban por diversos motivos a partir de una población ancestral, la posibilidad de que esas poblaciones tuvieran la posibilidad de migrar o inmigrar, o sea, que hubiera conectividad o comunicación entre esas poblaciones y esa comunicación se tradujera en reproducción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una población ancestral de aves y se separa en en dos subpoblaciones, si esas dos subpoblaciones se mantienen comunicadas por migraciones y se reproducen entre sí los machos y la hembra, entonces no vamos a tener especiación, porque existe un flujo génico que es constante. De ahí les di el ejemplo de los seres humanos que se iban a Marte y les explicaba que si se generaba aislamiento geográfico, es decir, que los seres humanos que estaban en Marte los dejábamos durante cientos o miles de años separados de la Tierra, sabiendo que ellos además iban a estar sometidos a mutaciones porque no el índice de radiación es mucho mayor porque no hay magnetósfera y también por el hecho de que por eso la tasa de mutación iba a ser mucho más alta y también porque había otra gravedad que iba a determinar un desarrollo del sistema musculoesquelético completamente diferente por ser un tercio de la gravedad de la Tierra. Entonces yo le decía que, claro, eventualmente, si no había flujo génico, es decir, si no había migraciones y por lo tanto se mantenía la reproducción entre las poblaciones, íbamos a tener especiación. ¿Se entiende? Entonces, el flujo génico aporta a la evolución, ya sea porque se produce un flujo de genes continuo o porque ustedes interrumpen el flujo de genes, interrumpiendo la reproducción sexual. Y la deriva génica dije que era un fenómeno aleatorio que se producía porque ustedes tenían un evento catastrófico, un evento azaroso que provocaba la muerte de la mayoría de los individuos de una población o de una especie, y por lo tanto alteraban la frecuencia genética de esa población y cambiaban totalmente los genes disponibles de esa población. Entonces yo les contaba el típico caso de que caía un meteorito en una isla donde habían conejos blancos y negros y por esas casualidades de la vida se morían todos los blancos o casi todos los blancos. Entonces cambiaba brutalmente la frecuencia genética de la población y desaparecía el gen del color blanco, ¿se entiende? Entonces, de esa forma, la deriva génica normalmente se asocia con el efecto cuello de botella, lo pueden buscar ustedes por ahí, ¿ya? Que se refiere que hay un evento, sí, dígame, escucho, hola Lucas. No me ha llegado sí, 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 sorry, ya, sí. Gracias Lucas, se pasó. Ya que esté muy bien, gracias Lucas, se pasó. Chicos, los que de repente, bueno, los que se vienen incorporando son bienvenidos. Eh, Normalmente los primeros minutos siempre hago un repaso de la clase anterior en mi forma de trabajar, ya es mi forma de trabajar, por si acaso. Y los que se van incorporando tardíamente tienen que esperar lamentablemente porque me cuesta como estar viendo simultáneamente las pantallas, ya, por las restricciones de Meet. Así que tienen que esperarme un poco que les dé el ingreso.
a veces hay gente que no puede entrar, no sé por qué motivo, por el computador, o porque se sale sin querer, y no puede entrar, y no sé por qué motivo. Sé que una alumna una vez me dijo que tuvo que entrar por su celular, y ahí le resultó. Ahí ustedes van viendo, ¿ya? Pero me voy a migrar a Zoom, eso es lo que les puedo decir hasta el momento. Ya, como les decía anteriormente, estas son los factores de la evolución que los tienen que tener súper claros, ¿ya? Si alguno de ustedes no entiende alguno de estos factores, me pregunta, porque yo voy a seguir hablando de esto hoy día y debería quedarles súper claro con lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Así que vayan preguntando si es que no entienden alguno de estos conceptos o no han venido a clase. Ya, la selección natural, acuérdense que eh, tiene que ver con las presiones ambientales selectivas que van operando, pero nosotros podemos hacer algunas distinciones, porque, por ejemplo, aparte de la selección natural, tenemos la selección artificial, que es lo típico que ocurre cuando ustedes hacen cruces dirigidos para generar razas de animales. Por lo tanto, las razas de caballo, las razas de perro o las razas de vacunos son ejemplos de subpoblaciones o subespecies. Vale decir que todavía no son especies diferentes, sino que corresponden a la misma especie. Así que un animal, como un pastor alemán o un pastor belga, uno asume que son perros que pertenecen a la misma especie, aunque tengan diferencias grandes, o un chihuahua o un rottweiler, ¿se entiende? Y fueron generados por selección natural. Ahora, si nosotros separamos el chihuahua y separamos el rottweiler y los dejamos en islas separadas, sin la posibilidad que haya flujo génico, y los dejamos durante miles de años o millones de años separados, sometidos a la presión de la selección natural y las propias mutaciones que van a tener. ¿Por qué mutaciones? Porque recuerden que la reproducción sexual por sí misma genera cambios en el reordenamiento genético por la recombinación genética que ocurre en la meiosis. Así que podríamos decir que la mutación va a ocurrir sí o sí, ¿ya? Entonces, las mutaciones sumadas a la presión de la selección natural, después de tener miles o millones de años separados a los chihuahuas de los rottweiler, podríamos tener, ¿no es cierto?, especies completamente distintas, ¿se entiende? Entonces, lo que uno podría pensar es que antes de la especiación tiene que venir la aparición de razas, o sea, de subespecies. No alcanzan a ser especies totalmente, porque todavía tienen la posibilidad de reproducirse entre ellos y tienen compatibilidad genética, ¿se entiende? Pero uno debería pensar que el paso anterior a la especiación debería ser obligatoriamente la aparición de razas. En la especie humana no existen razas. Las razas existen en los cruces que se han generado por selección artificial, fundamentalmente con las razas de perro, las razas de vacuno, etcétera, etcétera. ¿Dudas, chicos? Yo siempre tuve una duda, profe. ¿Los gatos tienen raza? Los gatos, mire, el origen de los gatos es como es bien complejo porque se supone que provienen de dos eh, como especies o vienen del cruce de dos especies distintas, ¿ya? Según tengo entendido, una creo que provenía del Asia o de la región del norte de África y la otra de la región de la Europa occidental, si no me equivoco, pero habían como dos razas, o sea, dos subespecies o especies, no tengo muy claro si eran subespecies o especies ancestrales, que dieron origen al gato doméstico, que en realidad el gato doméstico nunca ha sido un animal doméstico porque aunque no se ha logrado, no se ha hecho, no ha logrado hacerse como el cruce o las selecciones artificiales como ha ocurrido con los perros, ¿entienden? Entonces el gato como que sigue siendo un animal, no sé cómo decirlo, como salvaje, pero que se ha adaptado a las condiciones humanas. Pero en teoría tiene dos orígenes genéticos. Qué loco. Así que en teoría, claro, si usted me dice que si hay razas de gatos, yo creo que deberían haber algunas razas de gatos, ya que el origen mismo involucra que tienen dos orígenes de subespecies o de especies distintas, dos subespecies diferentes. Claro. ¿Sí? El tema de Sí, la dígame. raza puede estar concebido con una población.
Eh, claro, o sea, por ejemplo, si usted, o sea, la raza sería sinónimo de subpoblación o de subespecie. Sería como el proceso de generación de una especie nueva. Lo voy a explicar ahora cuando veamos especiación en la clase de hoy día, ¿ya? Ya. Pero sí, Tengo tiene otra que ver con el concepto de población. Eh, Dígame, Antes estaba hablando usted del escucho. cuello botella y no terminó la idea. ¿Cómo que era el cuello botella? El cuello de botella es un fenómeno que se produce en la deriva génica, ¿ya? Y se produce porque eh, cuando usted tiene el cuello, no sé si se ha fijado que si usted tiene una botella, ¿ya? Y el cuello de botella imagínese que tiene una botella que la llena con pelotitas de color azul y de color amarillo. Y eso representarían los distintos tipos de alelos de la población. Cuando usted lo hace pasar a través cuando la botella la da vuelta, para que salgan las pelotitas a través de la abertura de la botella, se produce como un atochamiento, como un taco, para que salgan las pelotas de la botella, ¿se entiende? Porque usted la botella llena de distintos colores de pelota y la da vuelta. Entonces, el estrechamiento es como un efecto de cuello de botella, como un taco, como si viniera todo el tráfico de autos y de repente hay un accidente en la carretera. Entonces usted lo que hace es que limita el flujo. En este caso el flujo es de los genes, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto cuello de botella es un efecto que altera la frecuencia genética de la población porque usted a través de un impacto de un meteorito, a través de un accidente, ¿cómo se llama? De un evento catastrófico, altera la frecuencia genética de la población. ¿Se entiende? Ya, pero eso viene después, es como una consecuencia de la deriva génica, ¿o no? O sea, más que consecuencia sería como, claro, sería como la condición para que haya deriva génica. De hecho, el cuello de botella o ese angostamiento al flujo génico sería como se llama lo que permite que haya deriva génica o cambios en la frecuencia genética poblacional de la población. Gracias, profe. Ya no hay de qué. Chicos, acuérdense del audio. Escucho el audio. Sí, dígame. Sí, preguntas. ¿En qué momento de raza pasa a especie? O sea, que ya no se pueden reproducir. La raza sería como una subespecie que si usted la aísla reproductivamente, ya sea por mecanismos presigóticos o posigóticos que voy a explicar ahora, e impide el flujo génico entre estas como poblaciones que tienen una raza particular, entonces finalmente usted terminaría generando una nueva especie, ¿ya? Entonces, lo voy a explicar ahora, pero la idea es que usted genere un mecanismo de aislamiento de esas razas, y si hay aislamiento de esas razas, esa población, con diferencias en la frecuencia genética respecto a la población original, va a terminar transformándose en una nueva especie. Pero para eso tiene que haber aislamiento reproductivo, ya sea por mecanismos pre o posigóticos, que voy a explicar ahora, ¿ya? Pero efectivamente la raza sería el paso previo para la especiación o para el surgimiento de una nueva especie. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Ya chicos, entonces, para cerrar el tema de la deriva génica, que me preguntaba recién la compañera, la deriva génica dije que era un fenómeno aleatorio que normalmente podía ser causado por eventos catastróficos que provocaban extinciones masivas de los individuos de una población o de incluso de una especie, como sucede con las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra, que han matado incluso Cuando cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, se extinguió el 95% de la flora y fauna terrestre. Significa que se desaparecieron especies por completo, ¿entienden? Y las especies sobrevivientes vieron alteradas brutalmente la frecuencia alélica o genética de su población. Entonces, ese evento, obviamente, que fue un cuello de botella, porque los sobrevivientes distribuyen la distribución de los genes de los sobrevivientes, no tiene nada que ver con la población ancestral. Por eso les dije que se imaginen un taco de autos o de unas pelotas de colores que ustedes
tienen dentro de una botella que luego la dan bruscamente vuelta. Porque si yo tengo un taco, entonces, no sé, puedo haber tenido incluso los genes distribuidos de manera homogénea. Es como si dijera que en el taco de automóviles, en la carretera, venía la misma cantidad de camiones y autos. No sé, estoy inventando. Era 50 y 50, no sé, tenían un orden como ordenado. Y resulta que después que usted hace el accidente, usted no va a decir, ya, ahora van a pasar un camión y un auto, un camión y un auto. No, no puede hacer eso, porque por el accidente a lo mejor van a pasar 10 autos, después va a pasar un camión, o después van a pasar 10 camiones juntos, después va a pasar otros 2 autos. No puede usted regular que la frecuencia de los genes de la población, en este caso la proporción de camiones y autos, se mantenga 50-50, porque usted generó un accidente en la carretera y ya no puede determinar cuál va a ser el orden y la frecuencia de los autos que van a pasar versus los camiones. Entonces lo mismo pasa con la frecuencia genética de una población frente a un evento catastrófico que genera un cuello de botella y por ende una alteración completa de la frecuencia de los genes en la población. No sé si se entendió, chicos. Sí. ¿Los demás se entendió? Sí, profe. Ya, súper. Ya, chicos, suficiente entonces del repaso. Voy a pasar ahora a la clase de hoy día, que corresponde, ¿no es cierto?, a la segunda parte de evolución, o la segunda tanda. Espero que estén viendo esta diapositiva, ¿ya? Ya, esta diapositiva que estoy proyectando, no sé si la ven, pero está mostrando un árbol de la vida. ¿Lo ven? El árbol de la vida. Ajá. Sí, profe. Ya, gracias. Este árbol de la vida, fíjense que me está mostrando que había un ancestro, un procarionte ancestral que apareció mucho antes de, no sé, 3.500, 1.000 millones de años de antigüedad, después de la formación de la Tierra, y ese dio origen a toda la diversidad de distintas especies que existen en la actualidad. Pero ojo, que hay que considerar que el 99% de todas las especies que han existido en la Tierra se han extinguido, producto de extinciones masivas. En esta diapositiva o en esta imagen se alcanza a ver que por lo menos hay 5 o 6 grandes extinciones masivas que han existido en la vida de la Tierra, que tiene prácticamente 4.500, 1.000 millones de años, o sea, una cantidad de tiempo pero impresionante. Y esas extinciones masivas, como les dije, han extinguido prácticamente más del 90% de todas las especies existentes en ese momento. La extinción más brutal, al menos que yo he investigado, es la extinción del Pérmico, donde se extinguió más del 97% de todas las especies existentes, tanto en la tierra como en el mar. Fue más brutal aún que la de los dinosaurios, ¿entienden? Entonces, como les dije anteriormente, de las especies existentes en la actualidad, es solo una fracción, es una fracción menor al 1% de todas las especies que han existido. Y si ustedes se fijan, cada especie existente tiene una relación de parentesco con otra especie. Una relación de parentesco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fenómeno que ha permitido la evolución y el surgimiento de las especies es la especiación, que ya les expliqué que consiste en que a partir de una población ancestral de una misma especie se comienzan a generar subespecies o subpoblaciones, o si ustedes quieren razas, que por algún mecanismo de aislamiento reproductivo las separamos. Y luego estas poblaciones separadas comienzan a tener la presión de la selección natural y operando sobre las mutaciones que se van generando sobre los genes de esas poblaciones. Y después de miles o millones de años se generan especies completamente diferentes. Ese es el principio que está operando. ¿Ya? Entonces, como les decía en esta diapositiva, quiero que vean que obviamente los mamíferos se encuentran, nosotros estamos emparentados con los mamíferos, nosotros aparecimos prácticamente, no sé, en la parte final de toda esta historia que tiene cientos de miles de millones de años, pero en el fondo, al final, como les decía anteriormente, todos estamos emparentados, ¿ya? Ya, siguiendo con la diapositiva, hoy hay gente que quiere entrar, siguiendo con la diapositiva, si ustedes se fijan, acá vienen las definiciones que yo les decía que tienen que saberse de memoria, que son las definiciones de población y especie. ¿Ya? Estas definiciones ustedes las tienen que saber de memoria, porque ya les dije que los organismos se organizan en poblaciones, y las poblaciones están a su vez dentro del concepto de especie.
¿Ya? Entonces, la población es un conjunto de individuos que pertenece a una especie que habita en un tiempo y en un lugar geográfico determinado. Y, y luego esas poblaciones tienen variabilidad de genes dentro de esa misma población, porque los organismos o los individuos no son iguales entre sí. ¿Ya? Incluso si yo tuviera una población de bacterias, ojo, que se reproducen de manera asexual por fisión binaria, inclusive para las poblaciones de bacterias, que son organismos unicelulares, las bacterias también están sometidas a selección natural y las bacterias también sufren mutaciones, porque su ADN polimerasa se equivoca mucho más que el ADN polimerasa de los eucariontes. La tasa de error en la replicación del ADN es mucho mayor. Por lo tanto, de manera espontánea generan errores en la copia y por ende cambios después de varias generaciones en los individuos. Y si a eso le agregamos las mutaciones provocadas por la radiación ionizante o la radiación ultravioleta o por algún agente que haya en el ambiente, obviamente que se van a generar igual variantes en los descendientes. Y eso que ellos no tienen reproducción sexual. Ahora, si yo lo considero o veo el concepto de reproducción en los animales superiores, o sea, en los eucariontes como los animales, entendemos que ahí está operando la reproducción sexual que por sí misma genera variabilidad genética en la descendencia. Por lo tanto, los individuos de una población sí o sí van a ser diferentes, porque los descendientes no pueden ser iguales a los padres, los hijos no pueden ser iguales a los padres, ¿se entiende? Por el fenómeno de la meiosis y la recombinación genética que está ocurriendo en los gametos. Así que diversidad de alelos o de variantes de genes en una población va a haber sí o sí, ¿ya? Y luego, si yo tengo distintas poblaciones que a su vez pertenecen a la misma especie, entre esas poblaciones va a haber aún más variabilidad. ¿Por qué? Porque esas poblaciones pueden estar ubicadas en distintos lugares geográficos, ¿se entiende? Y por lo tanto la selección natural está operando de distinta manera. Profe, ¿eso puede decir como que depende del lugar geográfico puede haber más mutaciones? Claro, por ejemplo, en el sur de Chile y en algunas partes, por ejemplo, también de Argentina, existen depósitos naturales de elementos químicos que emiten radiación alfa o beta. Por ejemplo, yacimientos de minerales de uranio o eventualmente de iridio que emiten radiación. Entonces, si yo tengo una comunidad de especies o poblaciones de una especie sobre ese yacimiento, obviamente que la tasa de mutaciones que va a operar sobre los gametos o las células sexuales de esas poblaciones, de esa especie, va a ser mucho mayor que si estuvieran en otro lugar geográfico, ¿se entiende? Entonces el lugar geográfico claro que incide y que puede aumentar la tasa de mutación. Ah, ¿Se entendió? buenísimo. Ya, la especie entonces dijimos que era un conjunto de poblaciones de individuos interfecundos que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. No se olviden que si yo cruzo un burro con una yegua o con un caballo, yo voy a generar un híbrido infértil. Ese animal, que es el resultado de la cruza de dos animales de especies diferentes, no es una nueva especie, porque para que fuera una nueva especie, la gracia es que el animal el híbrido en este caso, o el descendiente de los progenitores sea fértil. ¿Se entiende? Entonces, eso se los van a preguntar también ustedes en la prueba de transición. ¿Cómo pueden reconocer que los individuos de una especie o sea, que los individuos que ustedes encuentran en un lugar sean individuos que pertenecen a una misma especie? ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se han dado cuenta, los machos no son iguales a la hembra. Es cosa que vean en la especie humana. Si llegara un extraterrestre, por ejemplo, y viera la especie humana, se daría cuenta de que hay diferencias grandes entre machos y hembras desde el punto de vista del sexo biológico, ¿se entiende? Y lo mismo sucede con especies de animales, que incluso las diferencias son más brutales. Hay especies en donde el macho es mucho más pequeño que la hembra o viceversa, o la coloración de las plumas son muy distintas. Piensen en los pavos reales. Los machos tienen unas colas gigantescas y las hembras casi no tienen cola, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo podemos distinguir que dos pájaros pertenecen a la misma especie, chicos? Supongan que ustedes van a un bosque y yo les traigo dos pájaros y esos dos pájaros no son iguales, son parecidos, ¿ya? A lo mejor tienen diferencias de color de pluma, no sé. Entonces, usted no me puede decir, profe, esos pájaros son de distintas especies.
seguro que no son de distintas especies. Podría ser perfectamente el macho y la hembra, que no son iguales. De hecho, tienen diferencias fenotípicas claras, pero sí son de la misma especie. ¿Cómo podemos saber que dos animales son de la misma especie? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Por el material genético. Se pueden reproducir. Comparar el material genético, ya, muy bien. Y lo otro es que se pueden reproducir y sus crías exactamente, pueden seguirse reproduciendo. Sus crías son fértiles. No se olviden que dos animales los podemos cruzar y sus crías son fértiles. Profe, de Ya, chicos, casualidad. voy a hablar ahora. Dígame. Dale. ¿Te escucho? ¿Te escucho? Ah, no, que si de Dígame, casualidad no. querías estar compartiendo pantalla, porque no estás compartiendo nada. Se cayó la pantalla, espera. Disculpen. Gracias por avisar. Parece, claro. A veces me pasa eso también. Ya. Ya, Lucas. Ya, chicos, aquí le estoy mostrando entonces el fenómeno de la especiación, que era lo que yo le estaba comentando recién, que va de la mano de la clase pasada. ¿Ya? Existen tres principales modelos de especiación que tienen que saber para la prueba de transición. Especiación significa del origen de las especies, o sea, cómo surgen especies nuevas a partir de una especie ancestral. O si ustedes quieren que sea más específico, sería cómo surgen poblaciones nuevas que se van a transformar en una nueva especie a partir de una población ancestral. Este fenómeno se llama especiación, ¿de acuerdo? Ya, si ustedes se fijan, tenemos la especiación alopátrica, la parapátrica y la simpátrica. Esos son los tres modelos que ustedes tienen que saber. Alopátrica, parapátrica y simpátrica. Se refiere a cómo a partir de una población ancestral pueden surgir nuevas subpoblaciones o subespecies o razas, como les dije hace un rato atrás, pero esto es de manera natural, obviamente por selección natural. Y luego, ¿no es cierto?, si generamos las condiciones de aislamiento reproductivo, vamos a terminar con especies diferentes o con una especie nueva que se originó a partir de una especie original. Entonces, estos tres mecanismos están aquí descritos en esta diapo. Si quieres, sáquele un pantallazo. A ver, me están pidiendo ingresar. Esperen un momento. Ya, no sé si habrá entrado la persona. Ya, ¿cómo le des... Chuta, otra vez me están pidiendo entrar. Ya, ahí. Ya, entonces, como les decía anteriormente, si ustedes se fijan acá, en la diapositiva, tenemos las tres, hay cuatro formas de especiación, pero yo les dije que tenían que saber principalmente tres. La alopátrica, la parapátrica y la simpátrica. Alo se refiere a otro. Por eso es que cuando ustedes piensan en la especiación alopátrica, es como si yo estuviera hablando de dos poblaciones que pertenecen a distinta patria. Entonces, alo es como distinto, es como otro, otra patria, ¿de acuerdo? Distinta patria, a eso se refiere a especiación alopátrica. Es decir, yo tengo una población original que se separa en dos poblaciones que se separan por alguna barrera geográfica, y luego va operando la selección natural, las mutaciones, ¿no es cierto? Y todo lo que yo les comentaba, que permite el surgimiento de una nueva especie, ¿ya? Entonces, la especiación alopátrica sería la más fácil de entender. Es la que yo les comentaba de qué pasaba si mandábamos los chihuahuas, que es una raza generada por selección artificial. ¿Qué pasaba si mandábamos a todos los chihuahuas a una isla y los dejábamos aislados durante 1 millón de años, sometidos a selección natural y a las mutaciones y al alineamiento geográfico? Ese sería un ejemplo de especiación alopátrica, ¿se entiende? Ahora, la especiación
simpátrica se refiere a una misma patria, porque el prefijo sim significa unión, o sea, una misma patria. Se refiere que ustedes dentro de una población van a tener mutaciones que van a operar dentro de una población. Recuerden que las poblaciones se distribuyen en áreas geográficas grandes, no tiene por qué ser algo chico. Entonces piensen en unos escarabajos, por ejemplo, que están distribuidos en un área y se genera una mutación en una porción de esa población, por algún motivo, como que están sobre un yacimiento de iridio o de mineral radiactivo de uranio, no sé. Algo pasa que aumenta la tasa de mutaciones dentro de la población. Entonces, la especiación se produce dentro de la población. No hay una barrera geográfica que permita que separarla, sino que dentro de la misma población ocurre el surgimiento de una nueva especie. ¿Ya? Y la especiación parapátrica ocurre cuando ustedes tienen un área geográfica muy extensa. En este caso, si ustedes se fijan, me están mostrando escarabajos. Y supónganse que ustedes tienen escarabajos que se distribuyen desde la zona norte de Chile hasta el sur de Chile. ¿Cuál es la probabilidad de que un escarabajo de Arica se reproduzca con un escarabajo de Puerto Montt? Entonces usted me dice, prácticamente la posibilidad de que se reproduzca el escarabajo es nula. ¿Por qué? Porque no va a viajar 3.000 kilómetros para reproducirse el macho con la hembra, ¿se entiende? Entonces ahí tiene un ejemplo concreto de especiación parapátrica, porque los extremos no van a poder reproducirse entre sí. Por lo tanto, los machos y las hembras de los extremos de una población que se distribuye en un área geográfica muy larga no van a tener la posibilidad de reproducirse, ¿se entiende? O sea que se va a generar aislamiento reproductivo y por lo tanto vamos a tener a la larga que los del extremo norte van a terminar siendo una especie diferente del extremo sur. No sé si se está entendiendo, chicos. Sí, sí, sí. ¿Y los del centro sería como una combinación de los dos? ¿Que serían los que sí llegan? Los del centro, los del centro de la especiación parapátrica, claro, terminarían, no sé, sería como la población más parecida a la población original, o sea, a la especie original, porque entre ellos había mayor posibilidad de reproducirse, como, no sé, por los escarabajos que yo les decía, que van de Arica a Puerto Montt. Los que están en la zona centro tienen la posibilidad de reproducirse porque para ellos no es problema viajar algunos cuantos kilómetros. Mantienen la frecuencia genética de la población o la distribución de los alelos de la población. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que hay una barrera geográfica que separa una población ancestral o original y la separa en dos poblaciones, por una barrera geográfica, sea mar, sea un río, sean dos continentes que se separan, lo que ustedes quieran, una montaña, por ejemplo, eso ya lo vamos a hablar de alopátrica. En cambio, si se genera, ¿no es cierto?, una mutación dentro de una población sin barrera geográfica y esa mutación llega a ser tan radical que impide que los escarabajos en este caso, la especie en particular, en la población, se reproduzca con la población ancestral, entonces vamos a tener una nueva especie. Les voy a mostrar un ejemplo porque a lo mejor así no lo van a entender. Ya, voy a tratar de proyectarles una especie de video, no sé si lo van a ver, ¿ya? Espero que se pueda proyectar. A ver, veamos si lo puedo proyectar. Veamos si lo puedo proyectar, porque no he probado esta modalidad. Voy a tratar de proyectarles ahora un video. Toda mi pantalla. A ver, no. No se alcanza. No. Así, ahí, compartir. Ya, no sé si ven este video, chicos, que estoy proyectando ahora. ¿Lo ven? Sí. Sí, 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 sí. Ya, si ustedes se fijan, imagínense que tienen una población de plantas que está en un valle. Y luego los ratones, hay un grupo de ratones que se llevan las semillas de estas plantas, de esta población de plantas, y los ratones les da las ganas de cruzar la cordillera.
Es como si de Chile los ratones se fueran a Argentina y se llevan las semillas de esa planta, pero cuando llegan a Argentina, las condiciones ambientales son completamente diferentes. Y ya las plantas no van a poder mandar las semillas de Argentina a Chile porque está la cordillera, se va a interrumpir el flujo génico, porque ya no va a haber migración, ¿se entiende? ¿Entendieron lo que era la especiación alopátrica, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Ya, ahora, si ustedes se fijan, ese ejemplo que les di de los ratones sería un ejemplo de coevolución, porque si ustedes se fijan, fueron los ratones los que se pegaron el pique a la cordillera y atravesaron la cordillera los ratones se llevaron la semilla en el pelo, ¿entienden? A lo mejor esos ratones también pertenecían a una población ancestral de ratones y de repente los ratones dijeron, ¿saben qué? No, no nos aburrimos acá, vamos a ir vamos a cruzar la cordillera y se separan de la población ancestral. Entonces, esos ratones, esa población de ratones también está haciendo simultáneamente especiación alopátrica, porque cruzaron la cordillera de los Andes. Entonces, si ustedes se fijan, ahí se está produciendo coevolución, porque no solamente los ratones van a evolucionar, sino también van a evolucionar las plantas que portaban ellos en su pelo, las semillas que se llevaron en las patas, ¿se entiende? O también pueden ser los piojos que llevan. Supónganse que los ratones están contagiados con parásitos. Entonces, si los ratones también se van y hacen especiación alopátrica y llevaban semillas de plantas para que también van a experimentar especiación alopátrica, también lo va a pasar con los parásitos que llevan. Entonces, si ustedes se fijan, basta con que una especie haga este fenómeno para que por defecto produzca el mismo fenómeno en un montón de otras especies. Especies de pulgas, especies de parásitos, bacterias que ellos hayan traído en el tracto intestinal, semillas que llevan en las patas o en el pelo, etcétera, etcétera. Ahora, la especiación simpátrica, que estaba por aquí, sería un cambio genético que se genera por una mutación dentro de una población. Entonces, supongamos que hay una mutación que hace que se genere una especie completamente nueva. Entonces, esa especie completamente nueva que surgió por algún fenómeno, no va a poder reproducirse con la planta de la población ancestral porque tiene incompatibilidad genética. Eso a veces ocurre por errores en la meiosis de los gametos. En la meiosis de los gametos pueden ocurrir errores que generan gametos defectuosos. Más encima, ¿no es cierto?, esta planta, que en un principio puede ser estéril, puede ocurrir un error en la mitosis de los gametos de esta planta que de alguna forma llegue que la planta pueda hacer autofecundación y generar gametos que puedan permitir que la planta se reproduzca igual a la larga. Entonces, hay muchos ejemplos de plantas que se autofertilizan y que surgieron por incompatibilidad genética, por una mutación que se generó en una planta que pertenecía a una especie ancestral y que por una mutación se modificó. Entonces, si ustedes se fijan, esto de las mutaciones puede ocurrir con cierta frecuencia y se observa cuando sobre todo en especies vegetales, se producen poliploidías, o sea que aumenta la cantidad de cromosomas que tiene en total la especie. Y eso la hace automáticamente la planta, y eso lo hace automáticamente incompatible con la población original, ¿se entiende? Ahora, obviamente, esto no tiene por qué ocurrir en una sola planta. Como les dije, la idea es que ocurra en poblaciones completas, ¿ya? Pero este fenómeno sí ocurre. Entonces, si ustedes se fijan, la especiación simpátrica es el fenómeno que por alguna mutación o algún error en la meiosis genera, ¿no es cierto?, que se generen incompatibilidad de reproducción entre los individuos que mutaron y la población ancestral, por lo tanto tenemos una nueva especie. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, voy a dejar de compartir para proyectar ahora la diapositiva, ¿ya? Cuando tengan duda o consultas, pregunten, ¿ya? Estábamos en la diapositiva de evolución. Ya, para los que se vienen incorporando tarde, estábamos hablando de mecanismos de especiación. La especiación es cómo surgen nuevas especies, ¿ya? ¿Cómo se originan nuevas especies? Entonces, esto va engarzado con la clase anterior.
la clase anterior dijimos que en una población ustedes siempre van a tener diversidad de alelos o de variantes de un gen, por lo tanto hay diversidad de fenotipos. Entonces las poblaciones van a estar sometidas a presiones selectivas ambientales y a mutaciones. Y dependiendo de las condiciones ambientales y de las mutaciones que se vayan generando, van a surgir subpoblaciones dentro de la población ancestral de la especie original, subpoblaciones o razas que si ustedes la aíslan reproductivamente, por alguna barrera geográfica, van a terminar transformándose en una nueva especie, que sería el mecanismo de especiación alopátrica, que expliqué que se producía cuando ustedes separaban una población ancestral de una especie en dos poblaciones, y por lo tanto colocaban una barrera geográfica entre medio, ya sea una cadena montañosa, un río, etcétera, que impedía el flujo génico entre esas poblaciones. Es decir, ya los machos no se podían reproducir con las hembras. Entonces, como había una barrera geográfica después de miles o millones de años, ustedes iban a tener dos especies diferentes,